vais a ver que el diseño de esta vértebra influye en muchísimas cosas, en muchísimas cosas. Está colocado en un sitio que, claro, que todos los grandes osteópatas del Steele o Martín de Lyon o yo, ¿sí? Le damos a esa vértebra, mucha importancia y vais a ver por qué. Porque influye muchísimo, es una vértebra que influye muchísimo en toda la columna, ¿vale? Pero, y su diseño es algo extraordinario. A mí me encanta el diseño de esta vértebra. Es para mí la más diferenciada, o sea, la más rara, ¿no? Porque es verdad que C1 y C2 son muy raras, ¿no? Pero que están muy bien definidas, como que creo que son menos extrañas. Sin embargo, la D12 es una gran desconocida, ¿vale? La D12 es una vértebra que no se entiende muy bien, que yo creo que los osteópatas no consiguen descifrarla, ¿vale? Entonces, hoy voy a dar las claves de esta vértebra. Es un regalazo, porque esto forma parte de del libro. Pero bueno, como yo publiqué algo, ¿sí?, en internet, pues no me importa darlo completo hoy, ¿no? Voy a intentar completar toda la mecánica y todo lo que está relacionado con esta vértebra D12. Seguro que se me escapa algo, se me olvida algo, o sencillamente no lo sé, ¿no? Pero vais a flipar porque esta vértebra es tan importante en la columna, ¿de acuerdo? Entonces, esta vértebra de aquí es una vértebra clave en la respiración. Eso no lo digo yo. ¿Quién dice eso? Rubier y Delmas, anatomía topográfica, descriptiva y topográfica de Rubier y Delmas, dos anatomistas muy importantes franceses, ¿sí? Ellos dicen que la D12 es la vértebra de la respiración, ¿vale? Sin embargo, esta vértebra aquí no se inserta el diafragma. Yo no tengo inserción diafragmática en la vértebra en sí. En las transversas, en las costillas flotantes sí que tengo ya el diafragma, ¿vale? Y de hecho es una parte importante de inserción del diafragma, pero en la vértebra no se está insertando. Y sin embargo, he podido constatar en consulta, en mecánica, que esta vértebra es muy importante en la respiración, quizás la más importante junto con la D1, primera costilla, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto que es una vértebra clave dentro de esto. Entonces, primera cosa que vamos a diferenciar de esta D12, ¿vale? Lo primero que tenéis que ver, ahora lo pondré en una columna, bueno, que entender, es que cualquier movimiento que yo vaya a hacer de mi cuerpo, ¿sí?, me levanto un momento, cualquier gesto que vaya a hacer, si voy a levantar el brazo para coger algo, si quiero agacharme en el suelo, si quiero cualquier gesto que vaya a hacer corporal, cualquier movimiento, ¿vale?, en el cual me voy a desplazar en todos los planos del espacio, voy a hacer una torsión, voy a hacer una extensión, voy a hacer una flexión, una lateroflexión, da igual. Cualquier parte del espacio en el que yo quiera desplazarme, esta vértebra, y aquí ya empezamos a tener una vértebra muy interesante por esta cualidad, esta vértebra es el centro de ese movimiento. Escuchar bien, ¿vale? Si no eres osteópata, si eres fisio, si eres podólogo, si eres posturólogo, esta vértebra, sabiendo que esta vértebra está bien, se pueden decir ya muchas cosas. Y sabiendo que esta vértebra no está bien, te va a repercutir en muchas cosas, en muchísimas cosas. Es decir, puede estar relacionada con una fascitis plantar o puede estar relacionada con un dolor de cabeza. Porque estoy justo en ese centro, ¿no? Estoy justo en el centro en el cual cualquier gesto que yo hago, la vértebra va a estar siempre lo más cercana de ese movimiento. Es decir, siempre va a ser como el centro de este arco, ¿vale? De cualquier torsión y cualquier movimiento que hago. Entonces, esta vértebra, para conseguir esas cualidades, si la miráis, parece que esta vértebra no tiene apófisis transversas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que esta es una dorsal 12 y esta es una dorsal 1. Fijaros qué diferencia, ¿no? Si yo aquí tengo unas transversas enormes, yo aquí tengo unas transversas que apenas existen y no solamente existen, no solamente son pequeñitas, sino que van hacia atrás. Es decir, las apófisis transversas de la D12 es la única del raquis
la única del raquis que tiene su apófisis transversas completamente en el plano sagital. ¿De acuerdo? Es decir, estoy en un plano antero-posterior. No van a poder hacer palancas lateralmente sobre mí. Eso es muy interesante. Ninguna otra vértebra, repito, ninguna otra vértebra del raquis tiene esta cualidad. ¿Vale? Es la única que tiene esta definición de apófisis espinosas, de tal manera que todas sus apófisis, tanto la apófisis espinosa como las transversas, ¿sí?, están mirando en el mismo plano, completamente opuesta al resto de las vértebras. ¿De acuerdo? Yo si miro las transversas, está en el plano transversal, está en el plano frontal, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que yo cuando quiero moverme y hacer flexión, esta vértebra me va a permitir hacer flexión-extensión porque la musculatura está apoyada sobre un plano antero-posterior. Por lo tanto, la flexión-extensión voy a poder hacerla bien. Y vamos a ver que sus articulaciones apoyan ese movimiento. ¿De acuerdo? Me va a poder permitir moverme antero-posteriormente tranquilamente. Ahora bien, si yo quiero hacer ahora una rotación, solamente tengo la palanca, apenas tengo palanca en las transversas. O si yo quiero hacer una lateroflexión, yo puedo hacer este movimiento porque me están tirando de las transversas, me están moviendo de las transversas horizontalmente, de esta vértebra. Esta vértebra se le impide explícitamente que tenga libertad en la rotación, que tenga libertad en la lateroflexión. De tal manera que entonces ella, cuando yo quiero hacer cualquier movimiento en el que combino la torsión de la columna para hacer cualquier gesto, esa vértebra es la vértebra rótula. Es decir, por encima de ella hay un movimiento de la columna y por debajo de ella hay otro movimiento de la columna. Ella será siempre el centro de esta mecánica. Por eso es tan importante esta vértebra en las escoliosis, porque aquí se sufre mucho, ¿vale? Esta vértebra, ahora veremos por qué, porque todo esto tiene un sentido, o sea, esto no es que lo digo yo, esto ya vais a ver que luego este diseño ayuda a proteger algo mucho más importante, ¿de acuerdo? Esto está hecho para proteger. No pueden hacer palancas sobre mí por algo. Vamos a ver los motivos, los diferentes motivos que hay, ¿no? Pero el antero-posterior puedo moverme perfectamente, pero aunque yo quiera moverme haciendo una flexión o una extensión, ese centro, ese sitio es el sitio que menos afectado va a estar por este movimiento, ¿vale? Si voy a rotar, va a ser el sitio, va a ser un centro de movimiento corporal. No confundirlo con el centro de rotaciones de la columna. Porque a veces podéis ver que una vértebra puede ser un pivote osteopático y ser un centro de una rotación sobre el cual giran hacia arriba y giran hacia abajo. No es lo mismo. Estamos hablando de torsiones corporales. Por eso decía que la clase va a ser compleja desde el punto de vista mecánico, pero muy interesante porque vais a ver que hay muchísimos problemas de tipo circulatorio asociados a esta vértebra, ¿vale? Tanto en lesiones ascendentes que vienen del pie hacia arriba, como lesiones descendentes que van del cráneo hacia abajo, ¿vale? Entonces, está en un sitio, la D12 está en el enclave de la columna, ¿vale? Es una vértebra espectacular en ese aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar estudiando dónde está situada esta vértebra, para que entendamos frases que voy a poner aquí ahora que han dicho, pues, Steele. O sea, voy a explicar frases que ha dicho Steele, ¿no? Y entonces, ¿por qué Steele dijo eso? Pues voy a explicaros hoy, voy a intentar explicaros por qué, ¿de acuerdo? Voy a empezar compartiendo pantalla. Vamos a colocar primero la D12, entonces, casi todo el mundo va a conocer esta fotografía, ¿no? Este es el primer, o sea, ¿qué estamos viendo en esta foto? Estamos viendo la columna vista desde atrás, ¿sí? Y solamente con un músculo, el músculo que está pegado literalmente controlando
las apófisis espinosas y las transversas. Es el músculo transverso espinoso o multífido, ¿vale? Entonces vemos que el multífido llega hasta la C2 y va más o menos en espigas, igual en todos los lugares. Pero fijaros que cuando miramos así en una panorámica, ¿no? Así como desde atrás, vemos que la parte más estrecha es en esta vértebra de aquí. Entonces, fijaros que yo tengo la apófisis transversa de esta vértebra, que esa es, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, sería L5, L4, L3, L2, L1, y en la D12, lo que decíamos, en la D12 desaparece completamente, de una vértebra a otra, desaparece completamente la apófisis transversas. Entonces, vemos cómo se estrecha aquí la columna. Ahora veremos una fotografía real de ello. O sea que en todos los dibujos que vais a ver, vais a poder observar que siempre la columna se va a estrechar en este punto, siempre. ¿De acuerdo? Porque es ese punto el lugar donde voy a hacer las grandes palancas de los movimientos y es ese punto donde menos movimiento voy a tener. ¿De acuerdo? A ser el centro de torsión del cuerpo, no de la columna solamente. Ok. Entonces, esto para que lo viéramos, ¿no? Que todo el mundo conoce esto. Vamos a colocar la D12 con otra visión. Primero quiero poner esta fotografía. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo la L3, ¿sí? Es la vértebra que está más adelantada del raquis, ¿sí? Entonces sería como el centro. Hemos puesto con Sara, pusimos el arco para que vierais que efectivamente se forma un arco entre el sacro y las dorsales con centro en L3. ¿Vale? Luego buscamos y ponemos esta de aquí y es la misma fotografía, pero ahora hemos cambiado el arco. El arco lo hemos colocado, ¿sí? Entonces, el arco lo hemos colocado ahora a la altura de D8, D9. ¿De acuerdo? Tenemos aquí a la altura de D9, donde señala con la flecha. Entonces, aquí tenemos la L3, que es la parte más anterior de la columna. Aquí tenemos la parte más posterior de la columna. Entonces, entre D9 y L3, la vértebra central sería L3, L2, L1, D12. Entonces, D12 y D11, pero D12, ¿sí? Este trozo de aquí es el intermedio entre la parte más posterior de la columna y la parte más anterior de la columna. Por eso, cuando hay una escoliosis, la D12 sufre mucho, porque ya en su naturaleza ya hay una doble tensión de la lordosis que me tira hacia adelante y la cifosis que tiene tendencia a hacerse más cifótica. ¿Vale? Entonces, este centro de aquí es el que está en mitad de estas dos curvas potentes, ¿de acuerdo? Y no hay mayor cambio en la columna que este trozo entre la D9 y la L3. Entonces, ojo, estamos hablando de que este trozo de aquí de la columna es el más delicado desde el punto de vista mecánico, ¿vale? Desde el punto de vista de escoliosis, desde el punto de vista de movimientos corporales. Y resulta que, fijaros qué curioso, es el espacio, es la parte más alta del diafragma, está a la altura de la D9, aproximadamente, puede subir hasta D8, ¿de acuerdo? Y aquí los pliegues del diafragma llegan hasta la L3. Fijaros qué curioso. Entonces, el diafragma está situado en este centro, está situado en esas vértebras, en el que la vértebra clave es la D12. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante para la osteopatía porque si queréis, como osteópatas o como profesionales de la columna, un fisioterapeuta que esté especializado en columna, alguien especializado en escoliosis, un cirujano del raquis, ¿no? Saber esto es muy importante porque si no se respeta esta norma que estoy explicando, no va a desaparecer los dolores a los que vayáis a abordar. Os va a costar mucho trabajo, ¿vale?
Porque aquí cuando se pierde la integridad, la D12 sufre mucho, ¿de acuerdo? Y ella lo que hace es, para solventar problemas, lo que hace es fijarse. Y ahora ya veremos que va a perder su movimiento para conseguir mantener protegido este sistema, entre lo que está más adelante y lo que está más hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos un porqué. El diseño de la vértebra es antero-posterior y no me ponen a hacer mucha palanca lateralmente ni de rotaciones. Ella no está preparada para rotar. Ella es el centro de la rotación, ella es el centro de la lateroflexión. ¿De acuerdo? Porque así, cuando yo me muevo, por muchas palancas que hagan, ella va a ser siempre la que menos se va a mover. Va a ser el punto, la rótula de la columna. ¿Sí? Espero que se haya quedado más o menos claro. Muy bien, continuamos. Entonces, vámonos a una realidad anatómica, ¿no? Entonces, aquí ya tengo preparado la columna vista desde atrás. Seguimos con la columna vista desde atrás. Esta dijimos en otra clase, en otra masterclass, que efectivamente es una columna normal. Entonces, decíamos que se formaba una pirámide aquí, como podéis fijaros, y otra pirámide aquí. ¿De acuerdo? Esta pirámide, volvemos a centrarnos en este punto, luego, cuando yo voy hacia arriba, esta pirámide se va abriendo hasta llegar a la D1. Y luego volvemos otra vez a cerrar un poco, pero hasta que lleguemos a la C1, que vamos a tener otra vez algo abierto. Entonces, podemos aseverar que cualquier columna de cualquier persona de cualquier parte del mundo, da igual que seas chino, da igual que estés en una tribu en África o en el Amazonas, tu vértebra, la D12, la vas a distinguir nada más verla por esta connotación. ¿De acuerdo? Se va a ver siempre así. ¿Sí? Ok. Entrando ya un poco en esto, vamos a hacer una pequeña comparativa, ¿no? Vamos a comparar. Entonces, vamos a fijarnos en la D12. ¿Qué estamos viendo en esta fotografía? Estamos viendo una D12 en una visión superior. Voy muy lentamente ahora porque para la gente que ve esto por primera vez, ¿no? Que no se me agobie mucho, ¿no? Entonces, estamos viendo una vértebra desde arriba, concretamente la D12. ¿De acuerdo? Entonces, esto que estáis viendo aquí serían las carillas articulares superiores. ¿Vale? Que miran, si os fijáis, he dibujado ya un ángulo, ¿sí? Que miran hacia atrás, es decir, que convergerían sus puntos de hacia donde están mirando hacia atrás. La D12 vista desde arriba, con las apófisis transversas, que no son transversas, que son posteriores, como si tuviéramos tres apófisis espinosas. Y este pequeño engrosamiento que estáis viendo aquí, luego lo vamos a ver de perfil, es donde va a venir a insertarse la costilla flotante, lo cual hace de esta vértebra también algo atípico. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros también que el cuerpo realmente es un cuerpo vertebral, la meseta vertebral es un cuerpo vertebral como si fuese de una vértebra lumbar. Entonces, evidentemente esta vértebra, que es la vértebra que une el raquis lumbar con la dorsal, ella es la vértebra de transición. Entonces, otra cualidad porque esta vértebra es interesante para nosotros, porque ella es la encargada de pasar de articulaciones de tipo, fijaros aquí como son, estamos viendo ahora una L3 desde arriba, y fijaros aquí que es muy parecida a lo que hemos visto antes, ¿sí? Es decir, cuando yo la comparo, veo que tiene un cuerpo vertebral muy parecido, ¿sí? Sin embargo, aquí las apófisis transversas son claramente, están en el plano frontal, ¿vale? Y algo más interesante es que las carillas articulares superiores ya no son como las que estábamos viendo antes. Las carillas articulares superiores son así, se llaman trocoides, ¿vale? Estas carillas articulares impiden cualquier movimiento de rotación, o sea, solo puedo hacer medio grado de rotación de una lumbar sobre otra. Pues la D12 va a entrar aquí, luego lo mostraré en realidad, van a entrar aquí, se van a encajar y van a impedir que puedan rotar. De tal manera que cuando yo comparo ahora la D12 con la siguiente vértebra que está por encima de ella, fijaros qué curioso. O sea, solamente subí una vértebra más y ya tengo
en la D11, del mismo raquis, ya tengo las carillas articulares superiores que están mirando hacia afuera. Es decir, ahora ya no voy a encontrarme tope a la hora de poder rotar. Es decir, la D11 va a poder dejar rotar la columna por encima de ella sin ningún problema y ella ya tiene una cierta cantidad de movimiento, una cierta cantidad de rotación. La D12 no. ¿Vale? Y ya tengo una apófisis transversas ya mucho mejor definidas que la D12 y como podéis ver ya no están mirando hacia atrás, ya se han abierto bastante, como unos 45 grados de una vértebra a otra. O sea, cambia mucho la D11 de la D12, a pesar de que ambas forman parte como del mismo complejo articular, ya lo veremos. Y si comparo esa misma vértebra con ya una vértebra más alta, diríamos que efectivamente con la D1, efectivamente tenemos ya un complejo articular que sigue teniendo las carillas articulares, ¿sí? Las carillas articulares siguen mirando hacia afuera, estamos viendo también desde arriba, ¿eh? El cuerpo vertebral ya no es como el de las lumbares, para nada, y las carillas articulares siguen mirando claramente hacia arriba. Entonces la D12 es la única que tiene las carillas articulares que no miran hacia afuera. ¿Vale? Y si miramos las carillas articulares inferiores, esta es una D12 vista lateralmente. Vamos a irnos a otra que tenga, que sea la apófisis exactamente. Vale, aquí la tenéis. Esta es una D12 vista desde la izquierda, la misma D12 que antes hemos visto desde arriba. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Entonces, fijaros, tenemos el cuerpo vertebral y aquí tenemos la apófisis, perdón, la carilla articular para la costilla flotante. ¿De acuerdo? Tenemos las carillas articulares superiores que son ya correspondientes a dorsales y son planas. Y tenemos las carillas articulares inferiores que son en forma de trocoide, como si fuese la articulación cilíndrica. Es como si fuese un cilindro, no como si fuese una pelota, ¿eh? Es como si fuese un cilindro, ahora lo mostraré con otra vértebra para que lo veáis, ¿sí? Y vais a ver cómo se articulan entre sí. Voy a ponerlas para que todo esto que estoy explicando sea más fácil. Entonces, voy a salir un momento de compartir pantalla para que me podáis ver. Ok, ya me estoy viendo. Mira, entonces, aquí tengo la D12 y aquí tengo una L1. Entonces, observar las carillas articulares, ¿sí? No sé si ahora se puede un poco mejor. Ok. ¿Veis cómo son? Las carillas articulares superiores de la L1 son completamente cilíndricas. Entonces, fijaros cómo viene a colocarse la D12 sobre esas carillas articulares. Fijaros cómo entran y cómo penetran dentro. Ok. Entonces, yo ahora, si quiero rotar esta vértebra, no puedo moverme, porque chocaría inmediatamente la vértebra en sí. ¿Comprendéis? Entonces, esta vértebra no puede rotar sobre sí misma, porque va a chocar con las carillas articulares de la vértebra inferior. ¿Sí? Vamos a buscar la D11. Ahora fijaros, la D11 con respecto a la D12, fijaros cómo cambia esta articulación. ¿Vale? Fijaros cómo cambia. Entonces la D11 con la D12 ya me permite rotar. Puedo rotar porque no choco. La D10 sobre la D11 me permite rotar sin ningún problema porque no hay choque articular. ¿Comprendéis? Puedo rotar perfectamente la dorsal sin ningún problema. La D12 es imposible por el tipo de articulación que tiene, porque abajo tengo una articulación de tipo lumbar. Es decir, me comporto como una lumbar y solo tengo, escuchar bien, solo tengo medio grado, no llego a un grado de rotación pura de esta vértebra. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero hacer un movimiento, el que sea,
yo sé que la D12 va a tener poco movimiento. Y entonces hay una ley que dice, la ley que me la invento yo, pero que es así, hay una ley que dice, cuanto menos es el movimiento que tiene una articulación, más se tiene que priorizar su movimiento, su libertad. Eso es ley, ¿eh? Si tengo mucho movimiento del hombro, pierdo 20 grados, no pasa nada. Pero si tengo 30 grados de movimiento y pierdo 20, estoy perdiendo muchos grados de movimiento para esa articulación. ¿De acuerdo? Entonces, la E12 es una vértebra que no puede perder mucho movimiento y por fisiología por la cual vivimos, por dónde está situada, ¿vale? Y por esta tensión que tengo posterior y anterior, esta vértebra es delicada. Es lo que dicen algunos osteópatas, ¿no? El Little John, me parece que dice, que es una vértebra, es un punto débil de la columna. Pero no porque sea débil, sino porque alguien tiene que hacerse responsable de ciertas cosas de anatomía, que ahora veremos.